días, mi nombre es María Gemma Salvador, soy abogada y escritora y tengo ya varios de mis libros publicados en diversas plataformas literarias como Amazon, eBay, Lulú, La Casa del Libro, el FNAC y otras. También podéis encontrarme en redes sociales como Facebook, Twitter, Pinterest, LinkedIn, Instagram, la página de encuentros y ahora en mi canal de YouTube donde hago presentaciones de mis libros, audiolibros de novela histórica que yo tenía inéditos como La corte de Alejandro VI, El noble plebeyo, El conquistador del mundo, y reseñas de obras de grandes autores, como por ejemplo El Quijote de Miguel de Cervantes, Los tres mosqueteros de Alejandro Dumas, Aloma de Merced Rodoreda y otras obras que me han llamado la atención tanto por autora como por lectora. He abierto así una sección dedicada a la Biblia y la Palabra de Dios y otro ciclo de conferencias dadas por mi compañero de despacho José Donaire, que además de ser abogado es un gran amante de la literatura. Y la última conferencia que hemos grabado ha sido el 2 de julio en la Casa de Soria en Barcelona sobre los templarios, que podéis disfrutar en mi canal. Además también tuvo la amabilidad de permitir que se le grabara una conferencia sobre el enigma de la montaña de Montserrat y que os recomiendo porque está muy bien, es un hombre muy culto y se aprende mucho de él. Por otro lado, también hago novelas que digo yo espontáneas, esto es, narradas de viva voz según se me van ocurriendo y que son evidentemente inéditas, como La Torre de Pedracosta y El Castillo de la Imaginación, que tenéis también en mi canal. Y ahora, siguiendo con esta línea de las reseñas de obras de grandísimos autores, tenemos un autor que no puedo dejar pasar, como es Leopoldo Alas, conocido más con su seudónimo Clarín, con La Regenta. Leopoldo Alas es un escritor que tuvo una influencia extraordinaria en las letras españolas, internacionalmente también muy conocido. Fue un autor que nació en 1852 en Zamora, pero él se sentía asturiano, ¿no? El caso es que estuvo muy influenciado por las obras de Balzac, de Flaubert, de Zola, del mismo Galdós. Bueno, era un hombre que además muy preparado intelectualmente, muy inteligente, tenía la carrera de Filosofía y Letras, de Derecho, de ambos, civil y canónico, bueno, extraordinario, ¿no? Y además de conocérsele por La Regenta, también es uno de los mejores cuentistas, ¿eh? Uno de los mejores autores de cuentos, como Pipá y otros relatos, que realmente también son extraordinarios. La Regenta fue llevada a la televisión y la verdad es que es preciosa la obra, y lo que está haciendo es una crítica. Hubo una discusión con esta obra, que luego os explicaré el porqué, muy polémica, pero que en realidad nos habla de la historia de una chica, Anita Ozores, que viviendo en Oviedo, se enamora del regente, un hombre muchísimo mayor que ella, se casa con él, y es, digamos, la perla de esta ciudad pequeña, ¿no? Es la perla porque todo el mundo hace ecos de la hermosura de esta chica, de la suerte que tiene el marido, el magistral, bueno, magistral, el regente, porque el magistral es otro. El magistral es un sacerdote que realmente, bueno, se vuelve loco con esta mujer, es muy mujeriego. Y aquí vemos esa hipocresía que había, como siempre, en esa sociedad aristócrata, que solo se trataban entre ellos, se conocían todos las fallas, las faltas, y siempre hay la envidiosa de turno que quiere hacer caer a esa, digamos, santa que habían puesto en los altares, que es el error más grande que podemos cometer en la vida, el adorar y el idolatrar a personas y ponerles prendas y ponerles de alguna manera esas cualidades que no puede tener todo el mundo, porque todo no lo podemos tener y la perfección no existe. Con lo cual, esta chica, que era huérfana, recogida por unas tías y luego prácticamente forzada a casarse con un señor mucho mayor que ella, ya se nos dice que en el matrimonio no había esa relación marital que tiene que tener un matrimonio, ¿no? Entonces ella se aburría y tenía esas ensoñaciones y esas cosas. Hoy podríamos decir que le faltaba algo. Lo que pasa es que como vivía en ese mundo cerrado, que si la iglesia, que si la mujer casada no podía hacer nada, que si su vida estaba prácticamente reglamentada y encima no tenía hijos,
pues claro, era una vida totalmente limitada, pero ella se moría, ¿no? Porque claro, ella era una chica joven, una chica hermosa, casada con un viejo, y ¿qué hago? Entonces le aparece un galán, ella prácticamente cae en sus brazos, y luego está el cura, el magistral, un hombre muy tuno, un hombre con unas apetencias carnales tremendas. La regenta la interpretó Aitana Sánchez Gijón extraordinariamente bien, y Carmelo Gómez, que hace el del magistral, también muy bien. Es un hombre fogoso, ¿no? Un hombre que está ahí en la iglesia prácticamente por su madre, que le domina completamente, pero él desea, ¿eh? Desea a la mujer, y el celibato le cae como un tiro. Quiere la libertad. Son dos personalidades que están encerradas, ¿no? Limitadas por las consecuencias y las conveniencias sociales. Al final se ve como, bueno, el magistral ya había tenido un tropiezo, la madre dice, ten cuidado fermo, que tuviste un tropiezo, ¿qué tal? Lo tiene con la criada de la regenta y se enamora hasta tal punto de ella que, bueno, tiene unos celos tremendos, no la quiere más que para sí, esclavizada, y lo que siente son deseos. Y ella, poco a poco, se va dando cuenta de que realmente ella se asfixia, ella se enamora del ganán y cae en la trampa. Lo que ocurre es que, por otro lado, también veremos, bueno, no voy a decir cómo termina, ¿no? Pero es muy triste y muy trágica la vida de esta mujer. Una mujer que era, bueno, llevada a los altares, la perla, ¿no? De la ciudad, de Oviedo, y como todos parece como se alienaran para poder, de alguna manera, como diría yo, no destruirla, pero los hombres con estos celos, con estas apetencias hacia ella, y luego las buenas personas, entre comillas, que no me gusta decir esta palabra, pero bueno, hasta cierto punto, como la envidian como tal, y luego las cofrades, las de la iglesia, que la quieren atraer hacia ellas, bueno, con unas buenas intenciones, pero que en realidad ella, si hubiera vivido en otro tiempo y en otro lugar, ella no hubiera estado en esta situación, ¿no? Si hubiera tenido un hijo, pues a lo mejor se hubiera dedicado a su hijo, pero estas apetencias que ella tenía, que eran normales, el marido ya no se las podía dar, porque el marido incluso, ya se ve en la película, pero se ve en la historia, que no es que la desprecie, pero ya es un viejo, entonces no le puede dar a ella lo que quiere. Y esto es una limitación tremenda que tiene ella como mujer. El marido prácticamente, bueno, tiene su amigo con el que se va a cazar, el magistral tiene sus actividades, la quiere mucho, pero prácticamente la quiere como una hija. En cambio ella no. Son dos caracteres muy diferentes y ella está encorsetada completamente, ¿no? Está limitada. Y Clarín magistralmente nos describe a esta mujer que en realidad es una víctima de las circunstancias, pero que también es cierto que tiene que tener un decoro y que tiene que tener una responsabilidad. El caso es que esta obra, decíamos, de la polémica, se le acusó a Clarín, con la regenta, de prácticamente hacer un plagio de Madame Bovary, porque tiene muchos elementos en común, esa mujer Madame Bovary, haré la reseña, de Flaubert, de Gustave Flaubert, que tanta polémica también, incluso le llevaron a los tribunales, porque era una indecencia y una inmoralidad, la mujer casada que comete adulterio varias veces. La regenta no es el mismo caso, pero se parece mucho. No creo que se trate de un plagio, porque plagio quiere decir que se copia prácticamente, y además pues se tiene que probar. Y el caso es que yo creo que he leído las dos obras y yo lo veo un plagio. Ideas fáciles, o sea, ideas comunes sí, pero no plagio. Primero que las circunstancias creo que son diferentes. Aunque es verdad que estaban las dos casadas con hombres que no les daban esa satisfacción. El caso de Madame Bovary, Charles Bovary, el marido, el médico, no era tan viejo que no pudiera satisfacer a su mujer. Había estado ya casado, era viudo, y el caso de, en cambio, la regenta, el marido ya no podía hacer nada con ella, era un auténtico viejo, y además no se acercaba a ella, y en el caso contrario sí se acercaba a ella. Es decir, yo ya veo una diferencia grande. La única parecido, bueno, que eran dos mujeres que atraían a los hombres, que no tenían hijos, que estaban casadas con hombres que, bueno, de alguna manera tal, pero bueno,
no le veo yo tanta similitud para decir un plagio. Es verdad que los escritores, aunque no todos escribamos lo mismo, ni de la misma forma, evidentemente hay ideas que son parecidas, porque somos personas y por lo tanto las actitudes, los hechos, muchas veces son parecidos, ¿no? Es lo mismo una persona de aquí que una persona que viva en Australia o viva, ¿por qué? Porque la persona es la misma. Le puede cambiar el idioma, pero ya prácticamente todo se está uniformando. Entonces, es un poco la crítica de la Iglesia, la crítica del celibato, la crítica un poco a la hipocresía. Yo creo que es lo que de alguna manera nos da a entender Clarín, que es un grandísimo narrador y un grandísimo escritor. La regenta, bueno, tuvo un éxito tremendo, porque es verdad que lo borda, ¿no? Luego hay estas amistades que son, diríamos hoy, tóxicas, ¿no? Son las típicas amistades que lo único que nos hacen es el mal, que son muy chismosas, que todos las hemos conocido, este tipo de personas, y que se acercan a nosotros para sacarnos algo siempre, ¿no? Y que, bueno, de alguna manera, pues se valen de la amistad para luego hacer lo que les da la gana y ir criticando y tal. Y también aparecen aquí, ¿no? Es una obra maestra, es decir, para la literatura universal. La Regenta es una obra que, bueno, no te cansa, pero te asombra. Te asombra porque, por desgracia, evidentemente ya esto no podría ocurrir en nuestros días, porque ya la gente está más liberada y tal, ¿no? Pero sí que es verdad que muchas de las cosas que aparecen aquí todavía se van a dar. Hemos dicho la calumnia, el chismorreo, tal. El poder de la Iglesia ya no es tan grande, afortunadamente, y luego las mujeres ya no son así. Y las conveniencias sociales ya no son lo mismo. Sí que es verdad que todavía hay ciertas personas, bueno, pues que están un poquito encorsetadas, limitadas, pero los principios siempre van a ser los mismos y evidentemente, bueno, pues la mujer que se casa tiene unas obligaciones y tiene unos deberes que los tiene que cumplir y el caso es que, bueno, nos da pena de la protagonista, de Anita Ozores, porque había llevado una infancia muy triste, pero lo cierto es que, bueno, ella tenía unas obligaciones, le pesaba todo porque no era feliz, porque ella no se podía escapar, salvo que se hubiera quedado viuda, y sí, a ella ya se hubiera liberado, pero ella no quería ese mundo. ¿eh? Y bueno, pasa muchas veces esto, ¿no? Pero que tenemos que tener una conformidad con nuestra situación, no aguantarlo todo, pero tener una conformidad. Y luego los principios, no esos principios hipócritas y falsos, sino los principios morales, unos principios buenos, ¿no? No justifica la actuación. Clarín es como el que expone una actuación y aquí no está juzgando. Aquí lo que está es presentando personas que seguramente él conoció, como hizo Galdós, porque los escritores nos vamos fijando, ¿no? En lo que vamos viendo, vamos conociendo, nos van explicando y seguramente conocí muchas regentas y muchos galanes y muchos magistrales, ¿no? En aquella época con esa importancia que tenía la Iglesia, que mandaban todos los sitios y se metían en todos los sitios. Y ese no es el papel que tiene que hacer la Iglesia. La Iglesia tiene que estar en su sitio, pero no metiéndose en las alcobas y en los confesionarios de todo el mundo, no. Este no es el papel. Por lo tanto, crítica lacerada a la Iglesia, que hace mucho mal o hizo mucho mal, y luego la crítica un poco a esa sociedad hipócrita, falsa, en la cual las apariencias lo eran todo y mientras no te cogieran, pues tú podías hacer lo que te dé la gana. Aquello de que lo que hagas con la mano derecha no lo sepa la izquierda. Hay esa falsedad en el mundo, ¿no? Y sigue habiéndolo. Por lo tanto, unos principios, siempre una moral, pero no una moral hipócrita y una moralina insufrible. A Dios le gusta que estemos con Él, que cumplamos sus mandamientos, pero no le gustan las tonterías, no le gusta el cantar, o sea, el estar recitando las oraciones como si fuera tabla de multiplicar, el loro, ¿no? Voy allí, me siento, oigo y luego hago lo que quiero. Esto no le gusta.
Y esto es lo que muchas veces se hacía. Las beatonas de turno, que todo el día estaban lo mismo, en la iglesia, venga, 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 y su vida es este rollo, ¿no? No. La caridad no es esta, y los buenos principios tampoco. Y Clarín lo borda, ¿no? Es un gran cuentista, es un gran narrador, los diálogos son fantásticos, y veremos cómo el que realmente la quería era su marido, a pesar de todo, porque él se daba cuenta de que no era feliz su mujer, pero no podía satisfacerla, ¿no? Le daba todo lo que tenía, pero él no podía físicamente, porque ya, bueno, las apetencias ya no las tenía. Evidentemente hoy, porque en aquellos tiempos una persona pues de la edad del magistral era un viejo, seguramente hoy no podríamos decir esto. Porque a lo mejor 60 años ya, evidentemente una persona ya no es un viejo. Pero en aquellos tiempos las mujeres llegaban a unas edades que llegaban a los 30, 30 y pico, yo no digo que eran viejas, pero ya entraban en una madurez, ya no eran tan interesantes para el hombre, ¿no? Y esto es un poco el ver la retrospectiva, el pasado, cómo era el pasado, ¿eh? Igual en España, en Francia, en otros sitios. El siglo XIX, finales del siglo XIX, fue un siglo muy distinto al nuestro. Es que claro, hablamos de casi 200 años. El mundo ha cambiado completamente, que no tiene nada que ver aquel mundo con este. Hoy nos reímos, decimos, ¿cómo es posible que esta mujer, pues, actuara de esta manera, ¿no? Y cómo le pasaban estas cosas. Porque claro, metamos, ¿no?, en esa sociedad. Ahora es muy fácil decirlo, pero en esa sociedad en la que ella no tenía familia, estaba sola y solo tenía a su marido, solo se debía a él. Y luego las amistades, pues no había amistades, no había, en ese momento ella no tenía. Se refugia en la iglesia porque ella empieza a darse cuenta de que está sola y de que de alguna manera, bueno, el único amigo que ve es el magistral, cuando en realidad se está echando en brazos de su peor enemigo porque es el que peor la va a tratar después, ¿no? Va a actuar como si fuera un marido y además celoso y sin tener derecho ninguno a ella, ¿no? Bueno, y eso es un poco la historia. Luego la madre del magistral, que lo único que le interesa es el dinero, lo único que le interesa es el poder, él tiene que aplastar a todos, él tiene que ser su hijo el mejor, y esto es malísimo. Esto es una mala educación, esto es una mala influencia, y él pues que era como un crío pequeño que tenía que hacer lo que le decía la madre, aunque ya era un hombre, y las apetencias que tenía carnales que se morían, ¿no? Pues el celibato, pues yo creo que es un error, porque además Cristo no dijo sed célibes, sino que los apóstoles tenían sus hijos, tenían sus familias, y en esto creo que tenían razón. Un hombre dedicado a la iglesia puede tener su familia y esto no es ningún pecado a los ojos de Dios. El pecado lo ha cometido el hombre cuando les ha hecho el celibato, que esto no lo ha dicho Dios, y los ha convertido en personas, en hombres mutilados. Claro, porque el hombre estas apetencias como las hace, y ahí es cuando cometían las mayores tropelías, ¿no? Por lo tanto, creo que es un error tremendo. Y ahí sí que los pastores protestantes tienen razón. Se puede casar uno, tener su mujer, tener su familia y ser honesto y dedicarse a Dios. Y el que no quiera, pues que se dedique a Dios completamente, pero su voluntad. Todo. Creo que dentro de la iglesia ya, de la iglesia católica, lo están considerando, ¿no?, lo del celibato. Pero bueno, esto es otra historia que no me quiero meter porque no es ni mi oficio ni mi interés, pero sí el hablaros de la obra de Leopoldo Alas, Clarín, que es un referente y es una maravilla, ¿no? Y esta es la reseña que yo quería hacer de La Regenta de Leopoldo Alas Clarín.